Bienvenidos todos y muchas gracias a Conbioética por esta invitación de este tema que nos compete a todos. Porque todos vamos a tener una crisis de situación vital en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué vivo? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Y por qué la muerte? Son preguntas que todos en algún momento de nuestra existencia nos hacemos. Porque es parte de nuestra condición de vulnerabilidad. Nuestra naturaleza humana es vulnerable y por lo tanto tenemos que tomar en cuenta este aspecto tan importante que se ha perdido de vista en el tipo de sociedad hedonista que llevamos desde hace más de 50 años, en donde se quiere la autosuficiencia y la autoprepotencia, y que se pierde el sentido de que todos somos, en cierto momento de nuestra vida, vulnerables y necesitados. Pero no es nada más reconocer esto, sino que el saber que somos vulnerables nos tiene que llevar a su reconocimiento y a la voluntad de minimizar los efectos. No es simplemente el reconocimiento y el sentir que no podemos hacer nada, sino que claro que lo podemos hacer. Y esa condición de vulnerabilidad en el ámbito de la medicina, pues se ha concretado en acciones muy potentes actualmente. El ser vulnerables pues nos lleva a la necesidad no solo de los bienes materiales, sino de vínculos humanos y sobre todo de comprender y ayudar a nosotros y a los demás en nuestras necesidades. Por eso retomamos el tema del paciente crítico, porque está en un tema de la vulnerabilidad y por supuesto de la necesidad de acciones. El paciente crítico es un enfermo cuya condición patológica afecta a uno o más sistemas, con un riesgo potencial en su vida que presenta condiciones de reversibilidad y por eso generalmente lo encontramos en una unidad de cuidados intensivos. Pero este paciente puede llegar a considerarse paciente terminal, cuya definición de CECPAL es la presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, en donde los problemas multifactoriales y multisistémicos pues van a tener el impacto negativo en la falta de respuesta a los tratamientos y por lo tanto se puede considerar que su vida está limitada a máximo 6 meses de ella. Estas condiciones, por supuesto, no solo afectan al mismo paciente, sino al personal de salud y a su familia, y por lo tanto se tiene que llegar a la limitación del esfuerzo terapéutico, que consiste en no aplicar medidas extraordinarias o desproporcionadas, sino medidas ya de confort, en donde pueden estas acciones de limitación de esfuerzo terapéutico restringir el tratamiento que ya se tiene o no instaurar tratamientos fútiles o innecesarios para no caer en un ensañamiento terapéutico. Los medios extraordinarios, como ustedes saben, son aquellos que causan demasiada carga grave a un enfermo que ya tiene un diagnóstico de ser terminal. Esto hay que tenerlo muy claro. Y se tiene que tomar en cuenta no solo esto, sino la calidad de vida de ese enfermo. Los medios extraordinarios se consideran no solamente desde el punto de vista terapéutico, sino también psicológico y económico. Los cuidados paliativos, entonces, que nos competen en ese momento, pues es un enfoque de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes a través de la disminución del dolor, el sufrimiento y de la atención de las manifestaciones psicológicas y necesidades espirituales de este tipo de pacientes. Una de las medidas pues últimas a las que tenemos que recurrir es la sedación paliativa. Es el uso de medicamentos especiales para evitar el sufrimiento, el dolor y otros síntomas que son refractarios en el paciente y que no acorta la vida de estos. Y esto hay que tenerlo muy claro, como vamos a poner énfasis posteriormente. Todos creo que conocemos este tipo de cuadros con un poquito de variaciones en unas otras presentaciones, pero queremos recalcar que los cuidados paliativos deben de incluirse desde el diagnóstico de una enfermedad grave.
claro, ir aumentando estos cuidados al verse la restricción de la limitación del esfuerzo terapéutico. Y estos deben de incluir al paciente, a la familia, al equipo, porque todos actúan con factores psicológicos que van a interactuar entre ellos. La sedación paliativa no es una eutanasia pasiva, porque muchas veces hay esta pobre determinación en donde muchos creen que el dejar de dar tratamientos curativos y exhaustivos o fútiles a los pacientes es una forma de eutanasia. Y como los pacientes fallecen pues a los pocos días o a veces a las pocas horas de haberse instalado la sedación paliativa, muchas personas al relacionar esta aparente causa-efecto la consideran eutanasia pasiva, pero no debe ser así. La Secretaría de Salud tuvo la recomendación para suscripción de la voluntad anticipada en pacientes con COVID-19 y comorbilidades en este mayo del 2020, debido a que las voluntades anticipadas y el hecho de tener que llegar a la sedación paliativa fue algo importante para enfrentar esta pandemia. Y entonces da una serie de recomendaciones de las cuales vamos a tomar algunos de los argumentos. En primer lugar, que tiene un marco legal importante en la Declaración de Derechos Humanos, cuyo artículo primero, en resumen, les puedo decir que establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales con dignidad y derechos, y que en la práctica, en la salud pública, nos dice que es un principio de trato justo y no exclusión, que es la bioética la que siempre ha tratado que no haya poblaciones con una discriminación. Este marco legal se amplía también en nuestro artículo primero constitucional, que nos habla de la igualdad, y en el artículo cuarto en el derecho y a la protección a la salud, y otros más lineamientos con menos peso jurídico. La Ley de Voluntades Anticipadas del Distrito Federal, que nos habla precisamente de este tipo de acciones, está publicada desde el 2008 y la pueden consultar ampliamente. La sedación paliativa tiene el uso de medicamentos especiales, como les decía, para lograr que el paciente, ya sea que quede sedado, semi-inconsciente o claramente consciente, en diferentes formas, como vamos a ver. Se usa en pacientes con síntomas refractarios, no con síntomas difíciles de tratar, sino refractarios a través de una buena terapéutica médica. No acorta la vida ni causa la muerte y no es una eutanasia por compasión. El 26 de diciembre de 2014, el Consejo de Salubridad General también nos dio el acuerdo en donde hay una serie de lineamientos que recomiendo mucho para el uso de cuidados paliativos, y no solamente eso, sino que tiene un apartado importante en sedación paliativa. Estos son dos cuadros que les voy a presentar, que no vamos a analizar directamente porque más bien me quiero dedicar al aspecto bioético, pero si vemos nosotros nada más el encabezado, dice algoritmo de sedación paliativa en el enfermo agónico. Y en el segundo cuadro, en donde sigue este flujograma, pues igual dice algoritmo para sedación paliativa en el enfermo agónico. Esta terminología la vamos a retomar al final de la plática. Entonces, como ven, la Secretaría de Salud solamente está considerando el uso en enfermo agónico. ¿Qué es lo importante en estos estados vitales? Pues en primer lugar, la comunicación, que es la base de toda buena decisión. Así que el documento que sacaron sobre COVID, la Secretaría de Salud, que les indiqué anteriormente, nos habla de la planificación compartida en la atención, la PCA, que es un proceso precisamente de comunicación en donde nos está pidiendo que lo hagamos en forma deliberativa, relacional y estructurada en el personal de salud, con el paciente y con la familia, centrado en la persona que afronta la trayectoria de la enfermedad,
para identificar y expresar las preferencias y expectativas de atención. Por supuesto, esto siempre lo hubiéramos tenido que hacer, pero ha sido necesario nuevamente la reflexión y la profundización en este hecho. Este tipo de comunicación nos lleva a un diagnóstico preciso de terminalidad que se tiene que hacer en un grupo de especialistas médicos. No solamente se recomienda que lo haga un solo médico, y comunicación asertiva y continua con el paciente y la familia para tomar en cuenta valores, preocupaciones, miedos, prioridades, preferencias del paciente. Lo retomaremos posteriormente. Se recomienda una escucha activa, no solamente que el profesional hable y informe, sino que espere la retroalimentación de los pacientes y los familiares y que no se dé una falsa esperanza de vida, porque esto no solamente complica las acciones, sino que causa realmente malas decisiones. Este tipo de comunicación debe de transmitirse al expediente completo, porque como ustedes saben, pues es un documento legal que tenemos que tener específicamente configurado. El expediente, como acabamos de decir, sustenta la terminalidad y otorga la validez del formato que debe también incluirse en el expediente. Y es importante también incluir la puntuación de los instrumentos que nosotros hemos tomado como parte de nuestro diagnóstico, en donde no solamente son los instrumentos, que son pues múltiples, son muchísimos más de estos, porque dependiendo de la condición médica se usa un diferente instrumento, sino que junto con estos instrumentos debemos considerar el juicio médico personalizado. El diagnóstico de terminalidad no se hace de un 2+2, se hace con una puntuación más el juicio médico personalizado, porque cada paciente es diferente y aunque las escalas mantengan una numeración semejante, el caso clínico siempre es diferente. La experiencia médica no se puede cambiar por un instrumento solamente. La suscripción legal del representante es otro punto que tenemos que considerar para que este documento sea legal y por lo tanto la comunicación asertiva debe de ser eficiente. La sedación paliativa, como habíamos dicho, lo que está tratando es dar una calidad de vida hasta los últimos momentos en nuestros pacientes terminales. Y la forma de administración será por grado de sedación, puede ser muy ligera, puede ser profunda, puede ser reversible, irreversible o intermitente si así se necesita, porque cuando se tienen sedaciones que sean reversibles, puede hacerse si viene algún familiar, si tiene que hacerse la firma de algún documento, algún pendiente que tenga ese paciente, pero también puede ser irreversible y profunda y pueden haberse realizado con fármacos de efecto primario o secundario. Volvemos a repetir que la sedación paliativa no es eutanasia encubierta y se debe de tener el principio de doble efecto considerado en la toma de decisiones según el documento de la Secretaría de Salud. Pero yo otra vez me refiero a esta guía en donde se utiliza en síntomas refractarios o en urgencias paliativas. Y volvemos a repetir con el consentimiento explícito, implícito o delegado y la firma de voluntades. Cualquier síntoma refractario, que esto, como les digo, no tiene que ser un síntoma difícil de control, por eso se requiere un equipo médico y que puede incluir emergencias como el delirio o las convulsiones o la disnea, pues son indicaciones precisas y se recomienda pues individualizar la decisión terapéutica, que es un punto muy importante, respetar las directrices anticipadas, el consentimiento, administrar medidas de confort, no administrar tratamientos fútiles o caer en ensañamiento terapéutico y debe ser la última alternativa de atención. Es importante entonces que se explique exhaustivamente a los familiares, porque muchas veces esta problemática entre los familiares y el personal de salud se da precisamente porque la muerte ocurrirá pronto y pueden hacer una indebida relación causa-efecto. Que entiendan los familiares y que nos lo expliquen,
que han entendido perfectamente que no causa la muerte directamente o voluntaria y que el paciente está próximo a fallecer con o sin aplicar esta medida. Pero sí les quiero compartir este estudio que se hizo en 2017 sobre si la sedación terminal acorta la vida de los pacientes. Estábamos nosotros muy preocupados en el sentido de este tipo de correlaciones que se hacen, que a veces hasta los médicos lo refieren. Entonces les voy a hacer un muy breve resumen en donde se hizo una revisión de revisiones sistemáticas que estuvieron avaladas por la escala de Amstar, y los pacientes incluidos de las revisiones fueron 4.167 adultos y 1.137 recibieron sedación paliativa. Cuando se compararon los cuadros estadísticos, como ustedes pueden ver, la parte verde nos habla de los pacientes no sedados y la parte azul de los pacientes sedados. Y estadísticamente, al hacer las comparaciones, se vio con los medicamentos utilizados, que pueden ser desde el midazolam, haloperidol, todos los que se usan usualmente en esto, incluyendo los opioides, la morfina, por supuesto, se vio que no había diferencia estadística significativa entre ellos. Esto fue para nosotros un encuentro muy importante que corroboró esas revisiones sistemáticas previas, en donde se vio que utilizada adecuadamente la sedación paliativa con cualquiera de los medicamentos, la sobrevida de los pacientes sedados con los no sedados no tuvieron una diferencia significativa. Se comparó entonces y se vio que se actuaba bajo un riesgo-beneficio, en donde siempre puede haber efectos graves, pero que en este caso la sedación paliativa podría enmarcarse en el doble efecto, porque se pueden cumplir estas restricciones, pero anteriormente se decía que si se usaba la sedación paliativa, lo que podría era aumentarse la calidad de vida en contra de la vida del paciente. Y ahora con esos estudios podemos ver que efectivamente se aumenta la calidad de vida, pero no se pierde la vida, sino la conciencia. Entonces, pues ya hay otra categoría diferente a la pérdida de la vida que tenemos que considerar. Entonces, consideramos que la utilización de la sedación paliativa es benéfica y el doble efecto se requiere en valorar pérdida de conciencia contra el control, la falta de control de síntomas refractarios. Ante la muerte como situación vital, pues representa una carga importante que necesitamos de desarrollar habilidades necesarias en el personal de salud que generalmente no se incluyen en la capacitación. Les traigo aquí en el acuerdo de la Secretaría de Salud que ante la muerte la bioética hace hincapié de dar un trato integral, no solamente médico, sino también espiritual y psicológico. Quienes se enfrentan al dolor y la muerte entonces tienen que verse en una forma multidisciplinaria, como vamos a ver después, ser respetada su autonomía y si no tener los delegados adecuados que nos puedan ayudar en estas decisiones, siempre tomando en cuenta documentos y teniendo el expediente clínico actualizado y firmado. La beneficencia, por supuesto, es buscar el bien de nuestros pacientes, pero con empatía, comunicación asertiva y calidad científica. Para cumplir todo esto, como acabamos de decir, implica ponderar la utilidad del tratamiento y evitar la futilidad. La beneficencia, por supuesto, incluye la verdad y para esto hay que saber cómo decir la verdad. Y esto tiene que incluir el no actuar en el pacto del silencio, porque los pacientes cercanos a la muerte lo que requieren es la verdad, pero saber decir la verdad es una habilidad que se debe de enseñar con compasión y con efectividad. La no maleficencia, por supuesto, es tener una proporcionalidad terapéutica y no tener tratamientos innecesarios, y el acuerdo nos recuerda la espiritualidad de los humanos, que debe de ser alma, cuerpo, materia y espíritu. Y estas necesidades espirituales están incluidas en este acuerdo de la Secretaría de Salud, de la necesidad de ser reconocido como persona
de encontrar un sentido a la existencia, de reconciliación, de necesidades de esperanza, pero no de ilusiones falsas, y todo esto está ratificado por la tanatología, las necesidades últimas de todos nosotros en un futuro y que queremos que sean satisfechas. Estas necesidades tienen que darse entonces con un consuelo a los enfermos, que puede ser simplemente una leve caricia o permitiendo a los familiares tener un contacto. Si en esta pandemia no se puede, aunque sea por videoconferencia o llevarles una fotografía de sus seres queridos. Los comités hospitalarios de bioética son un instrumento muy importante en los hospitales y en estos casos para dilemas que generan problemas de valores. Y estas recomendaciones, como siempre, no tendrán un carácter obligatorio y se deben conocer y firmar las voluntades anticipadas. Y recordar que no son funciones del comité dar diagnósticos o estar tomando la voluntariedad o los documentos firmados. No puede dar el comité un aval, sino que este aval lo da por sí mismo la Secretaría de Salud y solamente tiene que intervenir en conflictos bioéticos. ¿Qué conclusión podemos tener? Bueno, pues reconocer que todos somos vulnerables y que esta vulnerabilidad nos ha llevado a compartir esta relación humana de empatía, solidaridad y subsidiariedad que tenemos en todas las áreas de salud como vocación. Esta vulnerabilidad no es la resignación, sino el ayudar a los demás y desarrollar estrategias protectoras. Y si bien el sufrimiento es vivencial, pues no puede ser compartido completamente, pero sí puede ser auxiliado a través de un trato humano. Esta vulnerabilidad es real e intrínseca y nos hace a nosotros, como hemos visto en muchos terremotos y en muchos problemas que hemos tenido nacionales y mundiales, la aportación personal de cada uno de nosotros, porque somos una especie digna y responsable. El temor a la muerte muchas veces no lo es al dejar de vivir, porque ya tenemos esa referencia al estar graves, sino a la forma de morir. Y la sedación paliativa es un recurso que debe ser utilizado con prudencia y pericia médica, bajo el principio de beneficencia. Nos ayuda a resolver la vulnerabilidad a través de la responsabilidad. Como conclusión, podemos tomar el intento de respetar la vida, que puede acabar en trato inhumano y denigrante por indigno e inhumano, como nos dice Diego Gracia, y que nosotros queremos de resolver a través de medidas que son éticas y terapéuticas a la vez. Como recomendación, yo quisiera que reconsideráramos en la normatividad que solamente reconoce la aplicación de sedación paliativa agónica, pero en ninguno de los documentos se señala el tiempo que consideran la definición agónica. Y en muchos documentos hemos nosotros encontrado que la consideran desde 15 días o más y en otros en unas pocas horas. ¿Qué vamos a hacer entonces de la aplicación de sedación paliativa en pacientes que tienen días de vida, a lo mejor una semana más de vida, pero que tienen cuadros agudos, o solamente vamos a estar restringidos en unas horas? Creo que hay que hacer una reconsideración de definición de términos para este término agónico. Reconsiderar el doble efecto, como vimos anteriormente, el ver si los comités de bioética, ahora con esta pandemia lo hemos visto, que las voluntades anticipadas se pueden firmar en cualquier momento del día o de la noche, y los comités de bioética generalmente están solamente en casos de que se les llame o por calendario. Se necesitará entonces que haya una permanencia de los comités de bioética o alguna forma en donde haya algún tipo de persona siempre presente para poder dar solución a este tipo de problemas que son de emergencia, y el desarrollo de habilidades del personal de salud ante pacientes terminales y familiares, que hemos visto que ha sido uno de los problemas importantes en este cuidado. Los equipos institucionales y de cuidados paliativos deberían de ser no solamente obligatorios, sino que verdaderamente existan y estén
24 horas en los hospitales. Ha sido muy importante en este problema pandémico asegurarnos de estos cuidados paliativos y desgraciadamente han estado muy baja su existencia. Y los institucionales de tanatología, que tampoco son obligatorios y son necesarios. Hemos visto en los medios de comunicación la desesperación de los familiares, que muchas veces a través de estos dos equipos y por lo menos del tanatológico, podrían haber tenido una resolución. Y también pensar en el personal de salud, en donde hubiera un espacio terapéutico hospitalario para el personal de salud. Ya hemos visto que las personas que tienen que aplicar las medidas de sedación paliativa y de cuidados paliativos, muchas veces sin ser paliativistas, pues requieren un apoyo psicológico para destensionar todos estos grandes problemas de carga emocional que pasa en este tipo de pandemias. Acordarnos entonces que siempre se puede ayudar, porque es la actitud y no solamente la actitud, sino también el conocimiento lo que nos va a permitir a través de acciones terapéuticas y acompañamiento, porque la actitud humana es la base de toda acción de salud.